Ya, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, una pequeña introducción. Vamos a empezar con la charla The Art of Pitching por Carlos Collazos. Carlos es un diseñador de productos digitales con más de 8 años de experiencia. Se especializó en diseño de interfaces y diseño de experiencias de usuario. Tiene una amplia experiencia trabajando como Lead UI, UX Designer y Product Designer en startups y empresas de diferentes países. Además, participó como speaker, mentor y jurado en varios, diversos eventos de tecnología y emprendimiento. Con ustedes, Carlos Cuellas. Gracias por la introducción. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se puede ver mi pantalla? Avísenme. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Súper. Eh, bueno, para todos los que están en el hackathon, pues les deseo lo mejor. Espero que lo estén pasando súper bien, que estén aprendiendo un montón, que estén trabajando en sus proyectos. Y sí, comentarles un poquito de mí. Aparte de ser diseñador de productos digitales, eh, estos últimos 5 años más o menos, me he estado dedicando a trabajar solo con startups. He trabajado con muchísimas startups y he sido parte de startups desde el punto de vista de cómo nace la idea hasta que llegas a concursar para un fondo de inversión, en concursos de startups. Entonces, he podido aprender un montón de cómo poder presentar tu idea. Y ahora les voy a contar qué ondas con eso. Pasa que el 2019, con un startup con el que estaba trabajando, pues aplicamos a SeedStars, que SeedStars es una aceleradora que está en Suiza y acelera a startups de todo el mundo. Entonces hace una competencia y en esas competencias por regiones, pues escoge 3, 4 startups y les da la oportunidad de acceder a esa aceleración, a inversores, contacto con otras aceleradoras, eh, contactos con inversionistas ángeles y así un montón de cosas. O sea, te abre muchas puertas. ¿Ok? Entonces, cuando yo fui lo que pasa es que participamos en SeedStars Bolivia y esta startup ganó. Entonces, como ganó, el premio era que nos llevaban a Lima y en Lima más íbamos a estar todos los startups que habían ganado de cada país y nos iban a hacer como un training. Y en este training, pues tenía mucho que ver con terminar de tener listo tu modelo de negocio, saber bien cómo iba a funcionar tu startup, cualquier duda que tenías sobre lo que sea de emprendimiento, pues ellos sabían un montón. Había un montón de gente que tenía muchísima experiencia y todo, y habían mentores para cosas específicas. Y nos dieron mentorías como clases, así que empezaban como 7 de la mañana y terminábamos como a las 6 de la tarde, que era como un bootcamp donde te enseñaban mucho de emprendimiento. Uno de los días era justo hablar del pitch y armar tu deck, que el deck es simplemente la presentación. Y el pitch es todo lo que vas a decir mientras haces esa presentación, o sea, mientras muestras la presentación. ¿Ok? Entonces, yo tomé nota de todo porque me interesaba mucho cómo vender tu idea, cómo presentar tu idea, porque yo era el que diseñaba el deck. Entonces tenía que entender muy bien cómo comunicar de mejor forma lo que hacía nuestra startup. Entonces ahí fue donde pude ver The Art of Pitching. Y esto en realidad es del Summit de SeedStars del 2019. Y es tal cual ellos nos han enseñado. Entonces yo les voy a enseñar lo que a mí me han enseñado ellos, que les han enseñado a un montón de startups de toda Latinoamérica. Y esto ellos llevan a todos los startups que ganan los concursos de SeedStars y les enseñan cómo presentar su pitch, cómo hacer su pitch y cómo presentar de la mejor forma y de la forma más efectiva sus startups, su emprendimiento, sus proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un pitch? Un pitch, el objetivo que tiene es que puedas vender tu producto, tu empresa, tu proyecto, tu idea de negocio o hasta a ti mismo en un tiempo muy cortito. ¿Ok? Han debido leer o si buscan un poco en internet, hay unos que se llaman elevator pitch, por ejemplo, que duran mucho más poquito, que puede durar 1 minuto a 3 minutos
pero la idea es tener como varias versiones de tu pitch, dependiendo del contexto donde vas a presentar tu idea. Por ejemplo, si estoy en el elevator pitch, ok, digamos que estás en un elevador y te encuentras con un inversionista, ¿cómo le presentas tu idea en ese poquito tiempo que tienes antes de que llegues a tu destino en el elevador? Entonces, esa es la idea de un pitch, ¿ok? En un corto tiempo, poder vender, poder contar tu idea, poder mostrar tu empresa o a ti mismo. Ahora, ¿cuál es la estructura? Y esto es súper importante. Si pueden, anótense, saquen una captura, porque tienen que acordarse de esta estructura. Es la mejor forma de organizar un pitch, ¿ok? De organizar el deck y de organizar su pitch. Lo primero que tienen que hacer es pensar en un hook, porque eso es lo que mucha gente falla cuando empieza a presentar su producto y empieza como, buenas tardes, mi nombre es Carlos, nosotros somos el equipo número 3, estamos muy felices de estar aquí, y eso no engancha a la gente, ¿ok? Lo que tienen que hacer, y eso nos decían a nosotros, ni siquiera se presenten. Pueden entrar y decir, buenas tardes, ¿sabían que en el mundo está pasando tal cosa? Entonces, era como algo que a la gente le llame la atención para que te empiece a prestar atención. Y esa es la idea del hook, ¿ok? Ahorita les voy a dar algunas técnicas de cómo crear el hook, pero vamos a hablar un poquito más rápido de la estructura. Después lo que tienen que hacer, una vez que agarran la atención de la gente, es hablarles del problema. ¿Qué es lo que quieren resolver? ¿Por qué ha nacido su solución? ¿Por qué han descubierto algún problema? Probablemente. Entonces, tienen que presentar ese problema que sea bien claro y después presentarán la solución. Un demo, cómo funciona, el prototipo, algunas capturas. Entonces ya dependerá mucho de ustedes cómo muestran la solución. Pero después del problema, recién hablan de su solución, ¿ok? Porque me ha pasado mucho en muchísimos concursos. Yo he sido jurado de Startup Weekends, de hackatones, de concursos de emprendimiento. Y muchas veces he visto que cuando no saben armar bien un pitch, lo primero que lanzan es, nosotros somos el equipo número 3 y nos llamamos tal. Lo que queremos hacer es crear tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el problema es este. Entonces está como desorganizado y ya les has contado la idea antes de decirles por qué es importante ese problema o por qué es importante tu solución. ¿Ok? Entonces, háganlo de esta forma, es la mejor forma de comunicar. Después de que hablan de la solución, de lo que han creado, hablen de la ventaja competitiva que tienen. ¿Qué los hace diferentes? No existe, al menos hasta ahora, que me ha tocado ver concursos de emprendimiento, ver startups, ver muchísimos modelos de negocio. No me ha tocado ver uno que sea un invento único, que no tenga competencia en el mundo. Cualquier startup, cualquier idea de negocio, cualquier empresa tiene un tipo de competencia. Puede ser competencia directa, que es un negocio que es muy parecido al tuyo, o puede ser competencia indirecta, que es un negocio que no es parecido al tuyo, pero que sí afecta a tu mercado, a la cantidad de mercado que tienes. Puede ser una opción que ellos usen ese otro producto, a pesar de que no sea igual al tuyo, ¿sí? Pero la competencia directa es que es muy parecido y es otra opción que tienen los clientes o tus usuarios, ¿sí? Después lo que tienen que hablar es probablemente si pueden o si tienen datos de tracción. Eso es algo súper importante que casi siempre te piden en un concurso de emprendimiento, cuando muestras tu idea de negocio, cuando hablas de tu proyecto. Y aquí dice no bullshit, porque no mientan en esta parte. Si van a presentar datos, por ejemplo, sobre hemos descubierto que el mercado es tal tamaño, tantos usuarios tienen este problema y nosotros podemos impactar en esta cantidad de mercado y se inventan, pues los jurados se van a dar cuenta. O alguno de los jurados va a decir, es que esto yo ya lo había escuchado en otro lado y no era como lo dices. Entonces, sean bien sinceros, busquen datos reales
Y si van a presentar datos, pues preséntenlos, pero que sean con alguna fuente, le ponen de dónde han sacado. Entonces eso hace como valida un poco mejor sus datos. ¿Ok? Hablan del modelo de negocio, cómo ganan dinero con su proyecto, que esto normalmente con startups pues tienen que tener. Tal vez ahora que están en un hackathon, en un proyecto, simplemente desarrollándolo, no tienen que hablar de cómo van a ganar dinero, sino de cómo su proyecto soluciona un problema. Pero si quieren volverlo un proyecto autosostenible, o sea que no se muera en el tiempo, necesitan mostrar cómo van a ganar dinero para que ese mismo producto pueda pagar lo que cuesta mensualmente mantenerlo vivo y que después vaya generando dinero, que vaya generando ingresos. ¿Ok? Y por último, recién, ya cuando estén terminando de mostrar toda su idea, hablen de su equipo. ¿Ok? Al final es donde normalmente se habla un poquito del equipo, de quienes lo conforman, de por qué, tal, tal, tal. Y si están en un concurso, si están buscando inversión, si están por alguna razón presentando su proyecto, pueden hablar de qué necesitan. Por ejemplo, normalmente los startups cuando presentan su idea de negocio, lo que dicen es, necesitamos dinero o inversión para marketing, o necesitamos inversión para expandirnos a otra ciudad, o queremos inversión para poder contratar más gente y poder crecer, o para generar nuevos productos. Entonces, ahí puedes hablar de qué vas a hacer con lo que te den de dinero, o si te pueden apoyar con algún tipo de necesidad que tenga tu startup. ¿Ok? Ahora sí, el hook. ¿Cómo funciona esta parte del hook? Pues la cosa es que la audiencia tiene que prestarles atención. La mejor forma de hacer esto es que ustedes le generen una emoción o una reacción. Pueden generarle alegría, pueden generarle confianza, miedo, sorpresa, tristeza, que les dé asco, que los enoje o que les cree como curiosidad. ¿Sí? Eso es la anticipación. Es como, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Ok? 3 formas de hacer esto, pues es uno. Pueden contar una historia, decir, por ejemplo, a ver, ok, vamos a trabajar con el ejemplo de Airbnb, ¿ok? Entonces, en Airbnb la historia es así. Ellos dicen, resulta que estábamos queriendo hacer un viaje y necesitábamos conseguir un lugar donde hospedarnos en Cochabamba, ¿ok? Y se nos hacía, los lugares eran muy caros, los hoteles, había hoteles que estaban muy llenos, entonces no podíamos encontrar un lugar y nos encantaría vivir como vive la gente de esa ciudad. Entonces ya empecé con la historia. O por ejemplo, yo podría empezar con, ¿les ha pasado que alguna vez han querido viajar y no han encontrado un buen lugar donde hospedarse, que no sea un hotel y que no sea tan caro? Entonces ahí como que, sí, me ha pasado. Entonces como enganchar a la gente para que les preste la atención, ¿ok? Sí. ¿Sabían que el 90% de las personas que viajan no encuentran lugares donde hospedarse? Entonces estoy dando un dato importante y estoy mostrando un mercado grande en el que probablemente mi solución tiene una oportunidad. ¿Ok? O un dato más importante, por ejemplo, en otro startup que estaba, ¿sabían que el 40% de la comida del mundo se desperdicia? Entonces es un dato como que la gente se asusta y dice, ¿de verdad? ¿Cómo y por qué? Entonces ahí ya los enganchaste y después les hablas del problema real. ¿Ok? Y el otro es hacer una pregunta. Es como que les decía, como lo de la historia. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes tal cosa? ¿O han tenido este problema alguna vez con haciendo esto? ¿O alguna vez ustedes han querido hacer esto, pero no sabían cómo? ¿Ok? Entonces, haciendo una pregunta a la gente para que después les expliquen el problema que significa eso. ¿Ok? Eso es como se arma un hook. Ahora, ¿cómo lo hagan ustedes? Pues eso es mucha fallo y prueba. Van a tener que probar
escribir un hook y decir, a ver, ¿qué tal? ¿Suena bien? ¿No suena bien? ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? ¿Es interesante? ¿No? ¿Te genera alguna reacción? Entonces van a tener que escribir entre ustedes como, ok, ¿cuál va a ser la primera frase con la que empecemos? ¿Ok? Después vamos a hablar del problema. Y el problema, lo que tienen que hacer es que la gente se siente identificada con ese problema. Que lo hayan visto en alguna parte, que lo hayan sentido de alguna forma, que lo perciban de alguna forma como que ellos son parte de ese problema también, ¿sí? Eso ayuda mucho. Si van a mostrar datos de cómo afecta ese problema al mundo, cómo afecta ese problema a la gente, cómo afecta ese problema a su mercado, a sus usuarios, pues muestren datos simples, fáciles de entender y pónganlos grandes. Así como en esta diapositiva que pueden ver aquí, que yo he puesto 99% de algo, entonces que sea un dato grande, pero cuando yo voy haciendo el pitch, esto me sirve simplemente como apoyo mientras estoy hablando. Entonces yo puedo hablar sobre, ¿sabían que el 99% de las personas tienen un problema de visión? No sé. Entonces el 99% va a quedar ahí atrás mientras estoy hablando y la gente me va a prestar atención a mí y no va a estar leyendo todo el texto que yo ponga, ¿sí? Que esa es la idea de un pitch, que ellos me presten atención a mí más allá de lo que yo tenga en la diapositiva, que no tenga muchas letras, que no distraiga, que ellos estén leyendo mientras me están escuchando y se pierdan entre lo que yo estoy hablando y lo que están leyendo. Entonces eso es importante. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, como así presenta Airbnb su pitch. Habla del problema y tiene 3 cosas puntuales. Y mientras haces el pitch, pues puedes extenderte un poco sobre cada cosa. Pero aquí ya puedes leer sobre el precio, los hoteles y no hay formas fáciles de conseguir, por ejemplo, lugares donde alojarte. ¿Ok? Entonces la gente ya sabe, ha leído la parte importante, pero tú les puedes hablar del problema. ¿Sí? Así, cosas cortitas y fáciles de entender. Ahora vamos a hablar de la solución. Algo importante de la solución es que esté bien ligada al problema que están presentando. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, estaba yo revisando, eso me pasó hace unos 2 meses, que estaba en un concurso de emprendimiento y me estaban presentando sus proyectos y había unos chicos que habían hecho unos cigarrillos naturales, que eran con hierbas, que no tenían nicotina y no sé qué, ¿ok? Y por otro lado, el problema que ellos presentaban era que sabían que tanta cantidad de gente fuma y nuestra solución es crear cigarrillos que son menos dañinos. Pero la gente va a seguir fumando porque va a fumar sus cigarrillos. Entonces los datos que me presentaban en el problema que 80% de la población fuma, no era como que ese 80% iba a reducir, sino simplemente iban a seguir fumando, pero algo más saludable. Entonces, ahí es donde se hace un poco complicado que realmente encaje el problema que están presentando con la solución que van a presentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de que el 40% de la comida se desperdicia, yo presento este proyecto que lo que hace es reducir esa cantidad de desperdicios que se generan, ¿ok? Entonces, ahí están bien conectados. Pero si yo hablo de que, pero lo que nosotros vamos a hacer es generar menos comida, entonces no está tan conectado porque los residuos van a seguir quedando. O sea, el 40% va a seguir. Simplemente tal vez sea menos porque estamos generando menos comida, pero no estamos resolviendo ese problema de desperdicios. ¿Se entiende? Eso es importante. Una vez que hablan de esto y que se entienda bien que está bien conectado, hablen de las características del producto. ¿Qué cosas tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace que su producto realmente resuelva ese problema y que se entienda bien? ¿Ok? Así más o menos es como presenta, en realidad esto es del deck de Airbnb. Y es así, súper claro, súper corto en las diapositivas.
obviamente cuando ellos lo presentan en el pitch, hablan un poco más de cada una de estas partes. Ahorrar dinero, hacer dinero y compartir cultura. Que eso es lo que hace Airbnb. ¿Por qué? Porque la gente ahorra dinero quedándose en la casa de alguien. Esas personas que ofrecen sus casas ganan dinero y comparten cultura porque vives con gente que es de la ciudad donde te estás quedando y puedes ver cómo es su cultura. ¿Sí? Entonces, mucho más fácil de explicarlo de esa forma. Y que sea así cosas bien puntuales y específicas. Y no muchas, pongan las que sean más claves. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en presentaciones de proyectos que hablan de cómo la gente se loguea en la aplicación. Ah, puedes usar Facebook, puedes usar Google, puedes usar tu email y te logueas dentro de la aplicación. Ok, la mayoría de las aplicaciones tienen eso. Es obvio que van a tener alguna forma de crearte tu cuenta, de loguearte en la aplicación, pero a los jurados no les importa eso. Les importa lo que está dentro de la aplicación y cómo funciona. Entonces no pierdan el tiempo en mostrar ese tipo de cosas. Ah, que aquí te pones tu foto de perfil y aquí pones tu nombre. Está bien, pero eso no es parte de la solución y eso no me está mostrando cómo resuelven el problema. ¿Sí? Eso es importante, súper importante. Algo que también pueden hacer, y si lo tienen, si consiguen datos, es hablar de su mercado. Que por ejemplo en Airbnb hablan de la cantidad de mercado que tienen alrededor del mundo, la cantidad de dinero que se invierte en este tipo de negocios, cuánto dinero genera este mercado en viajes. Entonces, si consiguen ustedes datos de su proyecto y del mercado al que ustedes van a afectar, estaría súper bien. Porque ahí te da a entender que tu proyecto realmente tiene valor. Porque estás afectando a una cantidad de gente grande y puedes demostrarlo. Que no es algo que solo yo necesito o solo mi equipo se le ha ocurrido que necesita o solo gente de mi universidad necesita, ¿sí? Entonces es importante que, por ejemplo, puedan entender que tal vez muchas universidades del mundo pueden usar esto o muchos estudiantes pueden usar esto, no simplemente los que estamos en este curso, ¿sí? Entonces, esa es la idea de que puedan mostrar la cantidad de mercado a la que pueden abarcar. Otra cosa es el modelo de negocio, que esto se los dejo igual. Aunque no vayan a emprender ahora, esto les va a ayudar a entender qué significa emprender. Y esta es la parte clave que cualquier jurado, que cualquier inversor le interesa. Si realmente tu modelo de negocio va a generar dinero, en cuánto tiempo va a generar dinero y si realmente vale la pena invertir porque ese dinero lo van a poder recuperar, ¿sí? Entonces, ahí tienen que mostrar, ok, vamos a ganar tanto dinero, vamos a tener un fee promedio de $20 por nuestro servicio y vamos a ganar $200 millones del 2008 al 2011. ¿Sí? Entonces, mostrar cómo funciona tu modelo de negocio, cómo genera dinero, en cuánto tiempo y cuánto dinero vas a generar, eso ayuda a que realmente se entienda que tu proyecto puede crecer en el tiempo y se puede sostener por sí mismo, que no necesita estar la gente que está trabajando ahí invirtiéndole todo su dinero y de pronto ya no van a poder invertir y el proyecto va a morir, ¿sí? Para eso se presenta el modelo de negocio. Y esto es lo que les hablaba, la competencia. Esta es una forma de mostrar competencia que dice affordable, que se puede pagar, que tiene transacciones en línea, que tiene transacciones offline y cuáles son las competencias que hacen esto. Y Airbnb está por aquí. ¿Por qué? Porque es que no se dice barato, que es affordable. No sé, le diría como se puede pagar y tiene transacciones en línea, se hace todo en línea, ¿sí? En cambio, estos otros pues no tienen cosas en línea, estos son muy caros y tampoco son en línea, este otro es más caro y sí tiene en línea. Entonces ahí puedes ver más o menos cómo tu competencia te va a afectar a tu mercado y probablemente aquí hotels.com es el que está más cercano a Airbnb. ¿Por qué? Porque también no es tan caro y tiene transacciones en línea.
¿sí? Entonces, esto es algo que tienen que mostrar. Tienen que buscar su competencia cuando presenten sus proyectos. Porque si son los jurados muy estrictos, simplemente van a decir, esa idea yo la vi y yo sé quiénes están trabajando en eso. ¿Qué hacen diferente ustedes? Y si ustedes no conocen a su competencia, no van a saber qué decir de, es que nosotros tenemos esto diferente, porque simplemente no conocen a su competencia. Y es súper importante que la conozcan. ¿Ok? Entonces, cualquier proyecto que ustedes crean que es muy innovador, busquen en Internet si alguien más está haciendo algo parecido. Y es segurísimo que van a encontrar soluciones muy parecidas y van a decir, pero nosotros tenemos esto diferente, o ellos están haciendo esto de esta forma, pero nosotros lo hacemos así, que es mejor, o que es más fácil, o que es más rápida, ¿sí? Entonces ahí es donde el análisis de la competencia es súper, súper, súper importante para hacer un pitch y para presentar un producto. Y por último, pues lo que les decía, tienen que hablar de su equipo. Muestren fotos, pónganse fotos de todos los participantes del equipo, pongan los nombres, pónganse un título de qué era el responsable cada uno. No sé, él era desarrollador, él es el de negocios, él es el de marketing, él es el de diseño. Entonces, que cada uno tenga una responsabilidad dentro del equipo. ¿Ok? Y pónganle las habilidades. ¿Por qué él es responsable de tal cosa? ¿Por qué él sabe tal? ¿Por qué él ha hecho tal? ¿Por qué él ha tomado el curso de tal? ¿Por qué él ha estado en tal cosa? ¿Sí? Mientras estás mostrando eso, esto simplemente es parte de la diapositiva, puedes hablar de cómo se han conocido, por qué se han juntado como equipo, qué los hace fuertes, por qué creen que ustedes como equipo funcionan muy bien, porque eso le da confianza a cualquier persona de que realmente han trabajado en equipo, trabajan bien en equipo y son un buen equipo. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Este es el ejemplo. Airbnb muestra así a sus equipos. Entonces, como ven aquí, tiene el nombre, que es lo primero. Después dice qué hace cada uno, el user interface, el business development, el developer. Y aquí abajo lo que tiene es pues como la descripción de cada uno en cuanto a las habilidades que tiene y por qué él es, por ejemplo, él es el desarrollador porque ha trabajado en aplicaciones para Facebook que usan 75,000 usuarios. Entonces usted da la idea de que este es un muy buen desarrollador, ¿sí? O por ejemplo de negocios, porque ha trabajado en tales marcas, en tales empresas que son muy grandes, entonces dices, entonces sí, este tipo sabe de negocios, ¿sí? O por ejemplo, si ha trabajado en el diseño, ¿por qué él ha trabajado en el diseño? Porque sabe tal cosa, ha hecho tal cosa, ha trabajado para tales empresas, entonces valida tu posición dentro del equipo, ¿sí? Intenten poner eso, busquen en qué son buenos, qué cosa han hecho para que los pongan con ese título y, y ya está. Entonces muestren sus fotos para que los conozcan, pongan sus nombres, títulos. ¿Ok? Y lo último que les tengo que decir, que esto creo que es lo más importante para hacer un pitch, es practicar. De verdad que no hay otra forma de hacerlo bien más que practicando muchas veces. Y por ejemplo, si su pitch es de 3 minutos, de 5 minutos, hagan una práctica de los 5 minutos. Practiquen los 5 minutos, grábense hablando, haciendo el pitch y vean que no se pasan del tiempo, que no se alarguen en ciertas cosas, que no se olviden hablar de algunas cosas importantes, que, por ejemplo, si han escrito todo el pitch, que no lo estén diciendo como de memoria o lo estén como leyendo, que realmente se sienta la pasión que tienen por su proyecto, que eso es muy importante. Cuando presentas un proyecto a un jurado y tú lo cuentas como, ok, buenas noches, mi nombre es Carlos, estamos haciendo el proyecto súper innovador y, y estamos muy felices. Nuestro proyecto es súper innovador. Es una aplicación móvil. Entonces se dan cuenta
la pasión que ustedes le pongan al contar es como, buenas noches, mi nombre es Carlos y hoy les voy a presentar el proyecto súper innovador. Es súper diferente, porque se nota que realmente me apasiona lo que les voy a contar, ¿sí? No los voy a dejar durmiendo y no se van a aburrir. Y eso es súper importante. Grábense para escucharse y que realmente se note que les gusta lo que están haciendo, que les gusta lo que han hecho, que están orgullosos del proyecto que van a presentar, ¿sí? Siempre hagan esto. O sea, y todas las cosas que les estoy hablando ahora, pues no les van a servir simplemente para el hackathon. Les va a servir para hacer presentaciones, para postularse a trabajos, para hablar de sus proyectos, de sus ideas y poder organizarlas y hablar a la gente de lo que quieren hacer alguna vez. Y realmente, yo les puedo decir, esto ayuda un montón. A mí me ha ayudado a conseguir un montón de trabajos, porque yo entendía cómo con mis habilidades yo les solucionaba el problema a las empresas. Entonces, yo lo primero que hacía es hablarles del problema que probablemente tienen. Y les decía, bueno, yo he trabajado con tales empresas que lo que les pasaba era que tenían desorganizado su equipo de desarrollo porque andaba muy mezclado con el equipo de diseño y algunos desarrolladores tenían que hacer parte de diseño y la experiencia de usuario queda muy aparte. Entonces les explicaba y después les decía yo qué metodologías usaba para poder solucionar esto. Entonces, realmente te ayuda este tipo de, de talleres donde aprendes cómo presentar una idea, donde aprendes cómo venderte a ti mismo o vender tu idea de negocio. Pero para llegar a ese punto donde realmente lo haces bien, tienes que practicar. O sea, no hay otra forma. Te puedes saber la teoría, todo lo que les he presentado ahorita, tener capturas, tener todo, pero si no practicas un montón, no va a servir de nada. Mucha gente ha pasado este curso conmigo, muchísima gente, pero yo he visto startups que simplemente tenían su pitch y, y lo presentaban siempre de la misma forma. No practicaban, no se escuchaban ellos mismos para cambiar algunas cosas y mejorar. Y yo veía como los mentores era como, tienen que rehacer, no puede seguir, siguen en lo mismo y así. Y a nosotros nos pasó igual. Era como, hablan sin pasión, tienen que ponerle más ganas, en esta parte tienen que resaltar esto que es importante. Entonces el tono de voz ayuda mucho en eso. ¿Sí? Entonces, práctica, práctica y más práctica. Es lo importante. Así que gracias y no sé si tienen preguntas, dudas. Es momento de que las hagan. Listo, todos se han dormido. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Yo sí estoy viva. Ah, bueno, tal vez algún tip, ¿no? Para perder el miedo a hablar en público. Creo que eso es una parte esencial. Mm, sí. Pues la verdad es que el único tip que les puedo dar de eso es, siempre les va a dar miedo hablar frente a más personas. Porque el miedo nunca se pasa. Yo he dado miles de charlas, pero siempre que voy a dar una charla, 2 minutos antes estoy súper nervioso. Y ahorita que estaban por entrar, por ejemplo, a darles esta charla, que yo la conozco, la he dado un montón de veces, igual estoy como, ok, no me quiero olvidar de decirles esto, tengo que decirles tal cosa, y me pongo nervioso y estoy como, realmente quisiera eh, que ya pase esto porque estoy así como muy nervioso. Pero a la hora de que estás hablando, es donde aprendes a controlar esos nervios. Y ahí es la práctica. Si a mí no me escuchan como muy nervioso o no me escuchan que me estoy trabando, o a veces igual y me trabo, pero simplemente sigo, o me olvido cosas que tengo que decirles, eh, no es como que me quede callado o cosas así. Y eso es algo que tienen que evitar. Y por eso les digo, la práctica es lo más importante. Porque cuando tú ensayas un pitch, no tienes que decirlo de memoria. Tienes que decir todo lo que dice ahí,
pero con las palabras que te salgan en ese momento. No exactamente como está escrito, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy a decir, habían tantas personas y después digo, es que encontramos tanta cantidad de personas, es lo mismo. Probablemente es muy parecido y se entiende, pero no me voy a quedar callado porque no me acuerdo qué tenía que decir en esa parte, ¿sí? Y tienen que seguir adelante y seguir hablando y que la gente no les quite la atención de encima. Eso es bien importante. Por eso les digo, el tono de voz hace mucho. Se nota cuando están muy nerviosos. Entonces, por eso digo, practiquen para que eso también baja un poco los nervios. Cuando sabes lo que tienes que decir, porque lo has repetido muchas veces, te quita un poco los nervios de que tal vez me equivoque, tal vez me olvide. Otra cosa que creo que es bien importante es el apoyo del equipo. Que el equipo te ayude a mejorar. Por ejemplo, nos escogerán una persona, 2 personas que hagan el pitch o 3 personas. Yo les diría que una sola persona haga el pitch, porque es menos probable que se distraiga la gente entre que habla una, que habla otra, que ahora te toca o ahora habla tú. Es mucho menos probable que se distraiga la gente cuando solo uno presenta. Entonces, el apoyo del equipo para ayudarle a mejorar a esa persona a que lo haga bien ayuda mucho. Que esa persona que va a dar el pitch, cuando el equipo le dé feedback, no se lo tome personal. Eso es bien importante. Cuando se trabaja en equipo, si el equipo les da feedback sobre algo, nunca se lo tomen personal. ¿Ok? Porque en realidad el equipo lo que está haciendo es ayudarte a mejorar para que lo hagas bien por todos. ¿Sí? Pero no te lo están diciendo a ti porque hablas feo o hablas mal o hablas muy suavito. ¿Sí? Sino te están diciendo porque quieren que hagas el pitch y lo hagas muy bien. Entonces, que mejores. Y tómenlo así. ¿Ok? No se lo tomen como, ay, es que me ha dicho que hablo feo, ay, es que me ha dicho que hablo muy suavito y ya no quiero hacer, ay, es que me ha dicho que yo no sé pronunciar tal cosa, entonces ya no quiero. Y he visto que pasa eso muchísimas veces. Entonces no quiero que les pase a ustedes. ¿Ok? Entonces, apoyo del equipo, practicar muchísimo el pitch. Practiquen solos igual, grábense ustedes mismos y escúchense. Eso ayuda mucho. Si van a estar con cámaras, por ejemplo, al presentar, igual, y es algo que yo les diría, pónganse cámaras cuando presenten, porque la gente conecta más cuando ve a la persona hablando y las diapositivas. Entonces, yo la verdad es que ahorita debería tener cámara, pero mi cámara se desconfiguró. Pero de verdad, es mucho más fácil conectar con la gente cuando te ven y cuando tú los puedes ver. Por eso cuando se hacen presentaciones en vivo, es mucho más fácil conectar con la gente que cuando se hace online. Por eso las clases funcionan diferente estando en vivo que estando online, porque si no te ven la cara y estás con tu cámara desactivada y te quitas el micrófono, pues no sabes si la persona está ahí o no está ahí. Y lo que estás diciendo, si te escucha o no te escucha, o te presta atención o no te presta atención. Entonces eso es lo complicado, ¿sí? Pero siempre confíen en que les están prestando atención. Pero para que ellos conecten con ustedes, intenten ponerse cámara ese día, ¿ok? ¿Qué más? Nervios van a tener siempre. Contrólenlos. Es lo único que pueden hacer. Intentar que no se note que están nerviosos. Y algún día, pues ni se va a notar nada. Pero es practicar. ¿Ok? Eso. No sé si tienen más dudas, si tienen alguna pregunta sobre otra cosa, Mm, sobre alguna parte del pitch. yo tengo una duda. Dime, Leandra. El pitch es, a lo que sé, pues dura entre 3 a 5 minutos. Eh, ¿Ha llegado alguna vez a escuchar un pitch que dure más de 5 minutos? ¿O puede durar más Sí, tiempo? sí. Normalmente en los hackatones he visto que les dan más tiempo porque aparte de que hablan del problema, en la parte de la solución,
les dan más tiempo para que se extiendan de cómo han construido la solución. Porque a los jurados no solo les interesa, por ejemplo, como aquí les mostré, no solo les interesa esto, por ejemplo, que mi solución tiene tal cosa, sino en un hackathon les interesa mucho saber cómo han construido cada una de estas cosas importantes. Qué tecnologías han usado, qué lenguajes han usado, cómo han trabajado en equipo para construir cada una de esas partes, o si alguna de estas cosas tiene algo innovador o algo que tal vez nadie más ha usado, o si le han puesto, no sé, inteligencia artificial, yo qué sé. Entonces, en los hackatones necesitan más tiempo para hablar sobre esa parte. Entonces, sí me ha tocado ver hackatones donde hablan 10 minutos, pero 5 minutos es hablar de cómo han construido la solución, mostrar cómo han construido el prototipo, con qué tecnologías y así. Entonces, puede pasar. Y tal vez a ustedes, no sé cuánto tiempo les van a dar, pero tal vez les conviene, por ejemplo, reducir cuánto tiempo hablan del problema, o como no tienen que hablar sobre el modelo de negocio, que hablen mucho más sobre la solución y cómo la han construido. Porque eso demuestra que realmente han trabajado en el hackathon, ¿no? Así que eso es importante. ¿Quién más tiene alguna duda? Yo tengo una duda, Pregunta. no sé si puedo consultar. Dime. Claro que sí. Eso es respecto al hook. Ujú, ¿No ve? En la parte del hook mencionas que tienes que generar una reacción, emoción. ujú, Ya ponte que ya estás, digamos, disertando el proyecto, todo ello, y tú quieres ujú. impartir, generar una emoción en tu público. Pero ¿cómo puedes hacerlo de forma de que no sea tan exagerado hasta el punto de que tú solo quieres enfocar que mínimamente que te vuelva a contactar y asegurarlo, ¿no? Porque ponte que vas a querer, digamos, generar algo, pero puede que generes algo negativo. O ya está bien, te vamos a llamar y se quede archivado y ni modo, pues, el proyecto se quede en el olvido. Es que la verdad es que ahí depende mucho cómo hablas del proyecto. Depende muchísimo cómo hablas del proyecto. Si, por ejemplo, la persona te dice, ya, nosotros te llamamos, uno es porque o no le interesaba el proyecto, otro es porque no se sintió identificada con el problema, o porque no ha creído que el problema sea un problema real. Otro puede ser que haya pensado que tu solución no es tan innovadora como crees, o no resuelve realmente ese problema porque ya lo ha visto antes y no funciona. La gente normalmente que te puede invertir en tu proyecto conoce muchísimos proyectos. O sea, a ellos les llegan solicitudes, un montón de proyectos. Y como conocen tanto de esos proyectos, si tú les hablas de alguna solución que ellos ya han conocido, que es parecido el modelo de negocio y han visto que no funciona, simplemente te van a decir, bueno, está bueno, pero dale tú. Y si se han visto Shark Tank y esos programas, van a ver que muchísimos son los que fallan. Y muchísimos son los que fallan, uno, por contar mal su idea, o por no tener un modelo de negocio sólido, o porque el problema es muy pequeño y es muy específico y su mercado no es tan grande, o mienten en datos. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Ahora, el hook simplemente es para que tú llames la atención de la gente que te va a escuchar apenas te escuchan, ¿sí? Por ejemplo, si yo he entrado a la llamada y les digo, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de cómo hacer un pitch y que no fallen en el intento. Entonces, espero haber llamado su atención para que digan, bueno, vale la pena escucharlo. ¿Sí? Pero si no hago, por ejemplo, eso para llamar su atención, probablemente simplemente, o sea, podría ser una charla súper aburrida, decirles, ok, el hook, tienen que hacer que la audiencia se preocupe, generar una reacción emocional, alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco. Cuenten una historia, den un dato o hagan una pregunta. Siguiente. Entonces, eso es aburridísimo. Pero si yo les cuento por qué pasan estas cosas, por qué yo he vivido, por qué los he visto, les doy ejemplos, siento que se hace mucho más interesante. ¿Okay? Pero el hook es eso, es llamar su atención y que me sigan prestando atención mientras estoy hablando. ¿Okay? Simplemente es eso. O sea, no te asegura
que la persona te vaya a invertir, pero por lo menos te asegura que la persona te va a escuchar. Entonces ahí es donde tienes que descubrir qué le digo para que me preste atención. Y yo no les puedo dar la solución. Cada proyecto es diferente, cada solución es diferente, cada startup es diferente y tiene una forma de llamar la atención. Entonces ustedes tienen que descubrir cómo hacen eso. Yo les he dado 3 tips aquí. Prueben contando una historia. Y a mí me ha pasado que he visto, por ejemplo, en algún hackathon, que yo les decía, pero cuenten una historia de, a ver, ¿a quién le ha pasado del equipo tal cosa? Y me decían, es que a mí mi mamá estaba emprendiendo con un negocio de tal cosa y yo he visto que hay más mamás que están haciendo lo mismo. Entonces queríamos ayudarles con esta aplicación. Entonces por eso nació. Entonces cuenten esa historia. ¿Ves? O simplemente, por ejemplo, alguien había visto en las noticias o porque ha leído que esto afecta a tal cantidad de gente. Entonces son datos importantes que los pueden mostrar. ¿Sí? Entonces de ahí nace cómo llamar la atención y con algo que o les ha pasado o han visto o es algo que pueden preguntarle a la gente que también les sucede. ¿Sí? Es eso el hook. Así que probablemente no te asegura que te inviertan, pero sí que te presten atención. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nadie más. Realmente es bien difícil. Es que no sé si me están prestando atención cuando están todos muteados y no los veo. Sí, no, más bien, muchas gracias por la respuesta, por el tiempo que te tomaste. Y no, más bien No, de me nada, has para eso estoy. abierto el panorama. Y es como decir un F en el Súper. chat, pero bueno, si no me van a llamar, ya sé, digamos, ¿no? Que hay que mejorar, que hay que hacer. Y Claro. tú has dicho, hay que seguir nomás practicando y dale, gracias Ujú. más bien por esa respuesta. Me has dado en el punto. Súper el azar. Qué bien, me alegra. Entonces, eso. Yo realmente les deseo todo lo mejor en su hackathon. Que presenten súper bien sus proyectos. Y ya saben, esto no les va a servir solo ahora, les va a servir para muchísimas cosas. Así que siempre recuerden cómo organizar sus ideas, cómo es la mejor forma de comunicar, que alguien tiene que prestarles atención cuando hablen y demuestren qué los hace diferentes a los demás. ¿Ok? Bueno, pues gracias y nos vemos en el chat, no sé. Y eso sí, cualquier cosa, si tienen dudas, si tienen preguntas o me quieren mostrar sus diapositivas, por ejemplo, igual como estoy en Discord, pues me mandan y yo las veo. Así que para eso estoy también, para ayudarles. ¿Ok? Ya. Ujú. Sí, sí, sí. Claro que sí. Para eso estoy. Ya, pues chicos, entonces cuídense y vayan a trabajar. Ahora sí, sigan con sus proyectos y cualquier cosa, pues me escriben. ¿Ok? Nos vemos, Sofi, nos vemos, Vale, nos vemos, Nikki, nos vemos, Leandra, nos vemos, Eleazar, nos vemos, no sé quién es Bless Lord, nos vemos, Andy, nos vemos, Mauro.